El ejército de Israel amenaza con una invasión terrestre al Líbano tras jornadas de intensos bombardeos aéreos contra la población civil de esa nación árabe. El jefe del Estado Mayor del agresor país, Herzi Halevi, consideró los ataques de la aviación como la preparación del terreno ante una posible entrada. Tel Aviv pretende camuflajear la escalada bélica como una ofensiva en respuesta al lanzamiento de misiles por parte del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah. Pero al igual que en la Franja de Gaza, la mayoría de las víctimas mortales son civiles sin relación con la milicia. Vamos a recordar que en los últimos 11 meses las tropas sionistas han emprendido una guerra de genocidio en territorio palestino con la muerte de al menos 40.000 personas. El bombardeo a objetivos en su nuevo escenario de guerra recuerda los métodos de exterminio empleados en Gaza. Ante lo que puede ocurrir, miles de libaneses han huido a la vecina Siria o al norte de su país. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebró este martes la segunda jornada de su periodo 79 de sesiones. Varios jefes de Estado han hecho llamados al levantamiento del bloqueo a Cuba. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, recordó los 30 años de votaciones de ese organismo de la ONU en rechazo a las medidas de guerra económica aplicadas por Estados Unidos. También exigió la retirada de la mayor de las Antillas de la espuria lista de países que, según la Casa Blanca, patrocinan el terrorismo. En términos similares se expresaron el mandatario de Namibia, Nangolo Mbumba, y su par de Guinea-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. No dejar a nadie atrás también debe incluir el fin del bloqueo a Cuba y su pueblo, así lo firmó Shan Santoki, el presidente de Surinam. Y a propósito del tema, comparto con usted las siguientes líneas de la colega Anislay Torres. De payaso fascista con una agenda absolutamente ridícula y anacrónica que nadie va a seguir, catalogó el ex canciller argentino Santiago Cafiero a Javier Milei luego de su primer discurso como presidente ante la Asamblea General de la ONU. Milei arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas al decir que estaba integrada por burócratas. Negó el pacto del futuro suscrito por más de 140 miembros de la comunidad internacional en Nueva York. Tildó la Agenda 2030 de socialista y fracasada, a la par que lanzó críticas selectivas contra gobiernos de izquierda, mientras defendió a capa y espada a estados genocidas como Israel, e hizo un silencio premeditado sobre otros asuntos. En menos de 14 minutos, el presidente argentino mencionó 19 veces la palabra libertad y en otra decena de ocasiones los sinónimos liberal, libertario, libertades, libremente. Se vuelve ya un lugar común este estilo discursivo y su frase de remate con palabrota incluida. Sin embargo, al promotor de tanta libertad le sigue molestando que otros países decidan libremente su sistema político y proyecto económico. Milei volvió a tildar a Venezuela y a Cuba dictaduras sangrientas, lo cual no es una novedad en él, pero sumó al llamado eje del mal defensor del socialismo a la mismísima ONU, a la que acusó de imponer una ideología, políticas colectivistas y un modo de vida determinado que atenta a su libertario juicio contra la soberanía de los países. En su obsesionada defensa de la libertad a toda costa, criticó incluso las cuarentenas dictadas en la pasada pandemia. Según el mandatario, los únicos derechos legítimos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas, pero no dedicó un solo segundo a cómo el Estado que él definió como único país de Oriente Medio defensor de la democracia liberal ciega la vida de inocentes palestinos y ahora libaneses. Tampoco mencionó cómo las naciones ricas han sido las principales responsables de despojar a los ciudadanos del sur global de sus recursos y en ocasiones también de su autonomía. Los únicos muertos reseñables para Milei fueron los ucranianos y el único gran invasor, bueno, usted lo supondrá, Rusia, cuando ha habido y hay más guerras y más agresores. Se mostró una vez más negacionista del cambio climático. Igualmente criticó los derechos sexuales y reproductivos en un deliberado sesgo en su oratoria de libertades y derechos para todos, menos para la mujer. Habló con optimismo de un cambio en Argentina, pero omitió la terrible crisis y brecha social que sus políticas de recorte han provocado, las libertades que él mismo ha cercenado y los derechos que ha coartado. La intervención de Milei ha sido mayoritariamente vista como aislacionista y un quiebre en el seno de la ONU. En tanto, varias figuras de la política argentina han mostrado vergüenza por su mala representación ante el concierto de las naciones, sobre todo cuando consideran que la propia Argentina, gobernada hoy por Milei, necesita de manera desesperada apoyo financiero
y cooperación global. De esta manera ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.